Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. En este video vamos a continuar conociendo sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La parábola de hoy nosotros la vamos a encontrar en el libro de San Lucas o el Evangelio de San Lucas del capítulo 16 y versículos del 19 en adelante. Y es conocida como la parábola del rico y Lázaro. Esta parábola tiene varios factores bien interesantes. Primero, es la única parábola que nos da el nombre de uno de los personajes y ese es Lázaro. Las demás parábolas pues no nos menciona un nombre específico de esa persona, sino que por ejemplo nos habla la parábola del hijo pródigo. Nos dice pues que había un hijo mayor, un hijo menor y había un padre, pero no nos da un nombre específico de la persona. Y en esta sí nos menciona el nombre del pobre que se llamaba Lázaro. Y Lázaro pues en hebreo significa Dios es mi auxilio. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor en esta parábola y a ver qué es lo que podemos aprender de ella. Nuevamente está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 16 y versículo del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a pasar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham. Pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Bueno, primeramente, antes de explicar esta parábola, vamos a ver un poco el contexto. El fariseo, que es el que representa el rico en esta parábola, el fariseo tenía 2 doctrinas que ellos enseñaban. Enseñaban una doctrina que era para los pobres, a los cuales les decía de que ser pobre era una bendición, porque cuando ellos llegaran al otro mundo, allí ellos iban a tener todos los beneficios y iban a tener recompensa. Entonces prácticamente era una doctrina que actualmente pues se sigue utilizando en los países que sigan explotando a la gente pobre, que entre más pobres alguien, más lo quieren mantener oprimido y lo quieren mantener siendo más pobre. Por el otro lado,
los fariseos enseñaban la otra doctrina, y era que ellos decían de que el hecho de que ellos tenían dinero era porque eran los escogidos de Dios y porque Dios los quería. Y que también cuando ellos llegaran al otro lado, después de la muerte, pues ellos iban directo al cielo o al paraíso porque eran los preferidos de Dios. Entonces lo que Jesús hace con esta parábola, él les da vuelta. Entonces lo que Jesús les está diciendo es de que sí, ellos han sido bendecidos y muchos de nosotros, como esos fariseos, somos bendecidos con tantas cosas, tantas riquezas que Dios nos da, pero el problema es que nosotros no transmitimos y no damos de esos beneficios, esas riquezas que Dios nos ha dado, no las compartimos con los pobres. Realmente tener dinero no es pecado, ni tener dinero es malo. Lo malo es que nosotros no compartimos esos beneficios que Dios nos da con los demás. Entonces aquí nos dice la palabra de que este rico tenía una fiesta todos los días y se vestía de ropa muy fina. El vestirse con ropa fina se refería, pues en ciertas Biblias nos da la traducción de que este hombre se vestía de color púrpura o un color morado, sus ropas, y también de lino. El color morado pues era un color que generalmente lo usaban los reyes, y el color lino, que era un color blanco, eso significaba la pureza de ellos. Y nos dice de que Lázaro, ¿verdad? Todo lleno de llagas, que hasta los perros se las lambían, estaba a la puerta del rico. Cuando en la Biblia nos dice estar a la puerta de un lugar, está hablando como que ese era un edificio, que ese era un castillo. Entonces este hombre tenía mucho dinero. Otra parte que vamos a mencionar es de que el fariseo a todos los gentiles le llamaban perros. Entonces cuando él dice que hasta los perros venían a lamberle las llagas, hasta haciendo referencia de que otros gentiles también venían a curarlo. Luego nos dice la palabra de que llega el momento en que este pobre, o sea Lázaro, quería que le dieran de las migajas que caían de la mesa de donde este rico tenía sus fiestas. Para eso vamos a recordar de que en la época de Cristo no existían servilletas. Entonces, cuando estos hombres, los fariseos o los que tenían dinero, tenían sus cenas con sus amigos o esas fiestas grandes, ellos generalmente comían con las manos, ¿verdad? Así con los dedos. Entonces cuando agarraban de diferentes platos que había comida, cuando agarraban de un plato, se lo metían a la boca y luego querían agarrar del otro plato, lo que hacía era que agarraban el pan francés que nosotros le llamamos, lo partían por mitad y el pan era el que ellos utilizaban como una servilleta. Y eso es lo que ellos le llamaban las migajas, y era lo que tiraban abajo de la mesa y que comían los perros. Entonces, este pobre, el mendigo que es Lázaro, quería comer pues de esa abundancia de pan que caía en el suelo, pero este hombre rico ni siquiera eso le quería dar a él. Luego nos dice de que cuando llega el momento en que los dos mueren y al rico lo entierran y Lázaro es llevado al cielo por unos ángeles. Como el rico tenía dinero, entonces a él le dan diríamos, una santa sepultura, ¿no? De aquellas que pues llegan invitados, se vela a la persona toda la noche, se le da de comer pan, se le da, bueno, un velorio, diríamos, bien cristiano, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. Pero Lázaro no tenía dinero. Entonces, ¿cuál hubiera sido o tal vez fue a donde Lázaro fue a terminar? Pues Lázaro fue a terminar a un lugar que se llamaba la Ejena. Y la Ejena era un lugar que estaba fuera de Israel, a donde la gente de Jerusalén quemaban toda la basura. Entonces prácticamente este pobre mendigo, este pobre Lázaro, no tenía quien le diera una santa sepultura. Por lo tanto, lo más lógico era de que él iba a ir a terminar a ese basurero.
Pero ¿qué dice el Señor? Que vinieron unos ángeles y se lo llevaron para el cielo. Entonces viene este rico y dice de que levanta sus ojos, ¿verdad? Ya cuando él estaba enterrado, y ve de que en lugar de él estar con el padre Abraham, se sorprende porque quien está ahí es Lázaro, es ese mendigo que para él era alguien que no tenía derecho y que supuestamente ni conocía del padre Abraham. Y cuando ve a Lázaro, entonces le habla al padre Abraham y lo reconoce. Como vemos en esta parábola también, en ningún momento se menciona el nombre de Dios, sino que aquí se menciona a Lázaro, se menciona al padre Abraham. Por lo tanto, esta parábola estaba totalmente dirigida a los fariseos. Entonces le pide al padre Abraham que deje a Lázaro que se moje siquiera la punta de un dedo con agua para que se la dé a él. Entonces el padre Abraham le dice que no, porque allí hay un abismo que no permite que nadie pase de un lado ni del infierno al paraíso ni del paraíso al infierno. Entonces allí el padre Abraham está haciendo ya referencia de que eso ya es algo que ha sido hecho por Dios, ¿verdad? Ese abismo en el cual ningún mundo se puede pasar al otro mundo. Entonces viene el rico y le dice, pues deja que vaya Lázaro, ¿verdad? Y le diga a mis 5 hermanos la experiencia de lo que aquí está pasando. Y Abraham le dice que aunque alguien, ¿verdad?, salga de los muertos y vaya donde ellos, no le van a creer. Que ellos para eso ellos tienen a Moisés y las leyes y los profetas. Entonces prácticamente lo que el padre Abraham si nos estuviera diciendo ahorita a nosotros, él nos diría que ningún milagro a nosotros nos va a convencer, ningún milagro a nosotros nos puede transformar. Pero lo que sí nos puede transformar es la palabra de Dios. Porque lo que allí el padre Abraham le está diciendo cuando le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, prácticamente si nos estuviera hablando a nosotros nos diría, ahí tienen la palabra de Dios, ahí tienen la Biblia. Entonces, hermanos, es una invitación para que nosotros podamos seguir estudiando la palabra de Dios, conocer más de la Biblia, ¿verdad? Y conocer sobre las escrituras. Algo que a mí siempre me gusta de esta lectura y es me atrae mucho, es porque en lo personal, y esto es lo personal, no está en la Biblia, me da la esperanza de que un día cuando nosotros nos muramos y pasemos al otro mundo, me da la esperanza de que vamos a tener la oportunidad de volver a ver a nuestros seres queridos. Y eso es algo pues que me encanta de esta lectura y lo quiero compartir con ustedes. Pero como les digo, es algo totalmente personal mío, ¿verdad? Y eso me gusta. Y la otra parte, hermanos, la enseñanza espiritual que yo veo acá es de que, y la quiero compartir con ustedes, es de que todo aquello que Dios nos da a nosotros, nosotros no nos quedemos con esas riquezas, ¿verdad? El hecho de estar vivos, el hecho de tener salud ya es una riqueza. Nosotros podemos compartir esas riquezas que Dios nos ha dado. Y no estamos hablando simplemente de darle un pedazo de pan o darle un 5 o $1 a una persona que lo necesite, sino que también estamos hablando de aquel tipo de ayuda moral que nosotros podemos hacer. Voy a terminar este video por comentarles una pequeña historia. Y dice de que había un hombre de que Dios le había dicho que se iba a ir para el cielo. Y este hombre le dijo a Dios, sí me voy para el cielo, pero primero quiero que me lleves al infierno, porque así yo voy a tener la experiencia de cómo son los dos lugares. Entonces Dios decide llevarlo al infierno primero. Y cuando él llega al infierno, él llega a una casa bien grande, a donde hay una mesa bien larga. Están todo un montón de gente sentado alrededor de la mesa con un montón de comida y se miraba que iba a haber algo muy alegre, una fiesta. Pero todo el mundo estaba bien callado y estaban hasta llorando de tristeza y tenían hambre. Y tenían en la mesa era un manjar, estaba lleno de comida.
Pero el problema que tenía era que la cuchara que les habían dado en la mano con la que ellos iban a comer era una cuchara de un palo bien grande. Por lo tanto, ellos no se la podían llevar a la boca porque era demasiado grande la cuchara. Entonces, Dios se lo lleva, luego se lo lleva para el cielo. Y cuando llega al cielo, el hombre ve que es la misma escena, el mismo lugar, la misma mesa, los mismos manjares y la misma gente sentada, ¿verdad? Bueno, la misma gente sentada y con las cucharas siempre grandes. Pero en ese lugar todo el mundo se reía, habían cantos, habían alabanzas y todo el mundo bien alegre. Entonces lo que el hombre vio fue que en ese lugar en el cielo, aunque todos tenían una cuchara grande, lo que hacía era que con esa cuchara le daban de comer al que estaba enfrente de ellos. Entonces todo el mundo comía, todo el mundo estaba sustento y todo el mundo estaba alegre. Entonces de nosotros decide que al final del tiempo vamos a estar con ese manjar enfrente de nosotros y va a ser decisión de nosotros si esa cuchara vamos a ser egoísta y querernos llevar toda esa comida en la boca aunque no podamos y vamos a estar siempre tristes, o es decisión de nosotros si usar esa cuchara grande con ese palo grande y darle de comer al prójimo que está ahí. Bueno, hermanos, espero que este video les haya ayudado, ¿verdad? Para seguir creciendo en la fe. Y espero, hermanos, de que si usted goza de muchas bendiciones que el Señor le da, no se quede con ellas, sino que hay que aprender a darla con aquellos que lo necesitan. Nuevamente, muchas bendiciones, muchas gracias. Y si usted cree que este video le pueda ayudar a uno de sus hermanos, a un hermano nuestro, siéntase libre de pasarlo. Y si se quiere inscribir a este canal, pues es muy bienvenido. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima.